¿Cómo están, hermanitos? Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir que nos hablen esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, tú eres Dios, Padre, y nosotros delante de ti, ¿qué somos, Señor? Solo tú eres Dios, tú fundaste la tierra, tú estableciste el universo con sus leyes. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor, y tú, Padre, eres Dios sobre todo, Señor, y tú te complaces en hacernos saber, hacernos conocer tu voluntad a nosotros, simples mortales. Y te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que esta mañana tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a mí a hablar, Señor, tu verdad y a todos nosotros a recibirla en nuestro corazón, Señor, a adoptarla como nuestra, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Porque una fe sin obras es fe muerta. Te pedimos que nos ayudes. Padre, danos de tu gracia en esta mañana. Y gracias por esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor por siempre, Señor, porque solo tú eres digno. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, amonestándonos unos a otros, parte 2, la revancha. Em, y hablábamos entonces, empezamos, ¿no? La clase pasada, empezamos este tema y hablábamos de cómo el Señor ha establecido a la iglesia, hermanos, para que podamos nosotros edificarnos unos a otros, ¿verdad? Para que podamos apoyarnos unos a otros. Y cómo Él, pues, usa a los creyentes, ¿no? Nos usa a nosotros para ayudar en el proceso de santificación, ¿sí? En nosotros. El Espíritu Santo es el que obra la santificación en nosotros desde el interior, ¿no? Por la obra de Jesucristo, pero también usa a otros creyentes a través de muchas responsabilidades que tenemos los creyentes, los unos para con los otros, ¿sí? Como el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el soportarnos unos a otros, ¿sí? El exhortarnos unos a otros. Temas que hemos ido viendo, ¿no? En clases pasadas. Y también la amonestación mutua, ¿verdad? Es una de esas responsabilidades que tenemos como creyentes, que tenemos entre nosotros, ¿no? Y todos nosotros, todos los creyentes, somos llamados a amonestarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos ser amonestados. Aún no somos perfeccionados, ¿sí? Y necesitamos la exhortación, necesitamos la amonestación, necesitamos ser corregidos. Todos somos llamados a amonestarnos unos a otros, pero como veíamos, pues no cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? No cualquiera puede amonestar a su hermano. Se necesita ser congruentes, ¿verdad? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo cuando amonestamos y en todo tiempo, ¿verdad? Eso veíamos la clase pasada y según el texto de Romanos 15:14, veíamos que la amonestación debe brotar desde un corazón lleno de bondad, ¿verdad? Y desde el interior de alguien que es lleno de todo conocimiento, ¿sí? Pablo les dice a los romanos que los romanos están llenos de todo conocimiento, llenos de bondad y de todo conocimiento, les dice ahí en el 15:14 de Romanos, de tal manera, les dice, que pueden amonestarse unos a otros. ¿Ah? De tal manera, sí, de tal manera que eran aptos para amonestarse unos a otros los romanos. ¿Sí? Y analizábamos la bondad como requisito para ser apto para amonestarnos. ¿Sí? Veíamos que la bondad, pues, es parte del fruto del Espíritu, precisamente, ¿no? En el creyente. Y que desde esa virtud que lleva al creyente a buscar el bien del otro, es desde donde brota la correcta amonestación. ¿Sí? Todo esto veíamos la clase pasada. Ahora, el segundo requisito para amonestar, según Romanos 15:14,
Se necesita estar llenos de todo conocimiento. Dice el texto, Romanos 15:14. Si quieren, vayan ahí. Esa es la cita que vamos a estar todavía, que vamos a usar como base, ¿sí? Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, llenos de conocimiento, dicen, ¿sí? Llenos de conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento tenían estos hermanos? ¿Sí? Todo conocimiento, dice. Pero, ¿a qué se refiere con todo conocimiento? ¿A qué creen que se refiere con todo conocimiento? ¿Se refiere a que lo sabían todo? ¿Ustedes qué creen? ¿Perdón? Conocimiento de la Biblia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Cuando muchos comprenden la voluntad de Dios a través de lo que han aprendido en la práctica. Muy bien, la voluntad de Dios, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo más que les gustaría aportar? ¿A qué creen que se refiere Pablo aquí? Porque no se refiere a todo, a que lo sabían todo, ¿verdad? Ese es que ya eran personas maduras, ajá, muy bien. Sabiduría, ajá. Muy bien, ok, aprender como base el amor. Fundamentos claros, muy bien. Claro que sí. Sí, muy bien, sí. Todas las respuestas están correctas. La palabra griega usada aquí para conocimiento es la palabra gnosis. Es muy sabido, ¿no? Significa conocer, conocimiento, sabiamente, ciencia, conocimiento, sí, un conocimiento sabio, un entendimiento, un conocimiento, sí. Y en el contexto de la carta a los romanos, la carta a los romanos nos habla, es una carta bastante doctrinal, nos habla mucho de doctrina en la primera mitad y luego es bastante práctica en la segunda mitad de la carta. Sí, según el contexto de la carta a los romanos, se trata de número uno, siguiente diapositiva, un conocimiento espiritual. ¿Sí? Un conocimiento espiritual. Es el conocimiento que proviene del Evangelio, del correcto entendimiento de la voluntad de Dios revelada en Cristo. No es información aislada, sino verdad comprendida y asimilada. Fíjense, es verdad comprendida y asimilada. No es solamente el saber, ¿sí? Es entenderlo, es comprenderlo, es asimilarlo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También es, número 2, es conocimiento moral y ético. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve conocer moral y conocer ética? A ver, ¿quién quiere participar en esto? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer, entender moral y conocer ética? Muy bien, muy bien. Ajá. Sí, también, ¿no? Pero pero respecto a la ley de Dios o a la ley de los hombres. Ok, a los dos, claro. Muy bien, bien, buen punto. ¿Alguien más? Ajá, muy bien, eso. Muy bien. Perfecto. No, sí saben, ¿eh? Así es, entonces sí, o sea, nos capacita el conocer moral, conocer ética, nos capacita, ¿verdad?, para discernir lo bueno, lo malo, ¿sí? Para aplicarlo, para saber cómo aplicarlo, ¿verdad? Ese conocimiento, muy bien para entender la ley, ¿verdad? Y también
Bueno, y por eso precisamente está ligado este conocimiento a la bondad antes mencionada, ¿sí? Por eso les dice, están llenos de toda bondad, están llenos de bondad y de todo conocimiento. Este conocimiento está ligado a esa bondad mencionada antes. Ahora, precisamente, ¿no? Mencionaron ustedes, para saber cómo aplicarlo, porque ¿de qué nos serviría a nosotros tener ese conocimiento de la moral, de la ética, conocimiento de la ley, ¿sí? Si no lo ponemos por obra? ¿De qué nos sirve a nosotros? Pregunta. ¿De qué nos sirve tener ese conocimiento si no lo aplicamos, si no lo ponemos por obra? De nada, ¿verdad? No nos sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces no es saber, ¿verdad?, qué dice la Biblia, sino saber cómo vivirla, ¿verdad? Cómo ponerla por obra, la palabra. Y eso nos lleva al siguiente punto, número 3. Es también un conocimiento práctico, precisamente, y comunitario, ¿verdad? Es un conocimiento que se debe poner por obra, pero eso solo es posible en comunidad, ¿verdad? Porque si estamos en una isla desierta, ¿cómo vamos a poner por obra, ¿verdad?, ese conocimiento? ¿Correcto? Entonces, es un conocimiento práctico y comunitario. Y el propósito del conocimiento es claro, ¿sí? Dice, de tal manera que podéis amonestaros, dice Pablo, ¿sí? Es un conocimiento que corrige con amor, edifica a la iglesia, a los creyentes, a los demás, y se ejerce en comunidad, ¿sí? No es conocimiento para debatir o para señalar, sino para pastorear y cuidar. Fíjense, porque ¿qué se hace comúnmente cuando uno se da cuenta de que un hermano está en pecado? ¿Qué se hace comúnmente? ¿Qué es lo primero que brota cuando se da cuenta a alguien que un hermano está en pecado, que anda ahí haciendo cosas que no convienen? Exhortar, sí. Sí, ¿va? Llevar el arrepentimiento. ¿Qué dijeron por allá? La crítica, ¿no? O sea, no, es cierto, ¿no? Si es si es exhortar, si es redarguir, si es amonestar, como nos lo dice la palabra, pues eso es lo correcto y eso es una señal de que estamos pues llenos del Espíritu, ¿verdad? Pero tal vez mi pregunta no estaba bien formulada. Más bien, ¿qué es lo primero que brota de la carne, no? Cuando se ve que un hermano está en pecado, pues sí, murmurar, ¿verdad? Juzgar, señalar, ¿no? Oye, el hermanito tal anda mal, ¿verdad? Anda mal el hermanito. Y sí, exactamente. Sí, condenar. Precisamente nos hablaba de eso Carlitos el viernes pasado, ¿verdad? Es lo más natural así pues para la naturaleza, ahora sí que la naturaleza pecaminosa es empezar a juzgar, a señalar, a criticar, a decir, y no, el hermanito anda mal, no, a mí se me hace que, no. Pero no nos acercamos a ver cómo podemos edificarle, ¿verdad? Eso es muy de la carne, ¿no? Si lo hacemos como nos dice la escritura, pues estamos haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Por eso estamos aquí estudiando esto. Siguiente diapositiva, número 4. Significa también un conocimiento integral, ¿sí? Doctrina más vida. Pablo dice todo conocimiento, ¿sí? Indicando un conocimiento completo, ¿sí? Un conocimiento completo y equilibrado que abarca doctrina correcta, vida transformada, ¿sí? Doctrina, conocimiento más práctica en la vida y también sabiduría relacional, ¿sí? Sabiduría relacional, y esto incluye conocer al hermano, ¿sí? Conocer el contexto del hermano, tener empatía con el hermano, saber relacionarse
con nuestros hermanos, ¿sí? Saber perdonar, saber escuchar al hermano, saber escucharlo cuando nos amonesta a nosotros también. Sí, por eso Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sí, dice que debemos ser listos para oír, lentos para hablar y tardos para airarnos, porque cuántas veces escuchamos, luego nos acercamos, ¿no? Se puede acercar uno a amonestar al hermano y cuántas veces a veces escuchamos a medias, ¿no? Y más bien interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál sea la situación del hermano. ¿Verdad? A veces así somos bien prontos para juzgar, ¿verdad? Bien prontos para regañar, ¿no? Al hermano. Y luego cuando nos dice el hermano su contexto, nos dice, no, pero hermano, es que mira, lo que pasa es esto, ¿no? Y entonces luego nos damos cuenta de que nuestra reprensión pues no tiene sustento, ¿verdad? Y entonces luego nosotros somos avergonzados. Y luego ya ahí, ay, perdón, discúlpame, hermano, no sabía, ¿no? No sabía. ¿Por qué? Porque hablamos antes de escuchar al hermano, de conocerlo, de entender su situación, ¿verdad? Y nos apresuramos a dictar juicio. Así somos, ¿no? Pero bueno, principalmente debemos tener conocimiento, doctrina puesta por obra, ¿sí? Conocimiento, doctrina más vida y debemos de tener sabiduría relacional, conocer al hermano, tener empatía, ¿sí? Saber cómo acercarnos y escuchar al hermano para poder dar un consejo puntual, exacto, eficiente, sí, con la motivación correcta que realmente edifique al hermano. Sí. En síntesis, en Romanos 15:14, hermanos, Pablo se refiere a un conocimiento espiritual, moral y práctico producido por el Evangelio que está unido a la bondad, capacita para la amonestación, edifica la vida cristiana y la iglesia. ¿Sí? Ese es el conocimiento que Pablo dice que tenían los romanos. Pregunta, ¿qué conocimiento debemos tener nosotros para poder amonestar? Si este es el conocimiento que tenían los romanos, ¿qué conocimiento debemos tener nosotros para amonestar? Pregunta, la respuesta es corta. ¿Perdón? El mismo, exactamente, el mismo conocimiento. Sí, porque esta palabra también es para nosotros. Sí, el mismo conocimiento. ¿Y cómo se adquiere ese conocimiento? ¿Cómo adquirieron ese conocimiento los creyentes de Roma? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo ellos lo adquirieron? ¿Cómo creen que adquirieron este conocimiento? ¿Por revelación de ángeles? ¿Por Pablo, Espíritu Santo? ¿Por la predicación? Así es. Así es. Número uno, siguiente, por la predicación del Evangelio. Obviamente, ¿no? Aunque Pablo no fundó la iglesia en Roma, el evangelio ya había llegado ahí, ¿verdad? A Roma. Posiblemente quienes les predicaron fueron creyentes judíos que regresaron a Roma después del Pentecostés, vemos ahí en Hechos 2:10, o durante la dispersión, Hechos 8:1, hay otras teorías, ¿no? Pero realmente no se sabe, pero ya había llegado el evangelio ahí a Roma. Número dos, por la enseñanza apostólica recibida. Sí, antes de que Pablo escribiera Romanos, la iglesia ya había sido doctrinalmente instruida. Por eso les dice esto Pablo, ¿sí? En Romanos 6:17 les dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Ellos ya habían sido instruidos. Por eso es que Pablo les dice, ustedes son aptos para amonestar. ¿Sí? Ustedes son de esta forma que ya han sido instruidos. ¿Sí? Habéis sido obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados. La expresión indica doctrina bien definida, enseñanza sistemática, ¿sí? Transmisión fiel del contenido del evangelio, ¿sí? Su conocimiento fue formado por enseñanza sólida, no por intuición espiritual. Ellos ya tenían ese conocimiento antes de la carta de Pablo a los romanos porque ya habían sido instruidos de la manera correcta, ¿sí? Número 3, por la lectura y recepción de la escritura. La iglesia de Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, ¿sí? Y en ese momento, antes de la carta de Pablo, solamente tenían el Antiguo Testamento y los judíos conocían el Antiguo Testamento. Y los gentiles aprendieron a leer el Antiguo Testamento cristológicamente, viendo siempre a Cristo en las escrituras. Eso era lo que buscaban. Si Romanos 3:2b dice acerca de los judíos, les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿sí? Y ese conocimiento creció mediante el uso constante de la escritura, especialmente del Antiguo Testamento, interpretado a la luz de Cristo, y después con la carta de Pablo. Ya después con la carta de Pablo, ellos fueron instruidos. En nuestro caso, hermanos, nosotros tenemos toda la palabra inspirada, tenemos toda la Biblia de principio a fin. Entonces, nosotros no tenemos, si los romanos crecieron en conocimiento solamente con el Nuevo Testamento y luego pues ya recibieron la carta de Pablo, nosotros no tenemos excusa para no crecer en el conocimiento, ¿verdad? En todo conocimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento que proviene de Dios. ¿Correcto, hermanos? Número 4, por la obra del Espíritu Santo. Sí, lo mencionaron ustedes. Pablo enfatiza en su carta que la fuente del verdadero conocimiento es el Espíritu Santo. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, por el Espíritu Santo, el cristiano puede tener el conocimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Por el Espíritu Santo, nuestra mente puede pensar en las cosas del Espíritu, ¿sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso nosotros podemos pensar, tener en nuestra mente siempre las cosas del Espíritu. Sí, el Espíritu iluminó la verdad enseñada, produciendo convicción, entendimiento y transformación. Número 5. Por la obediencia y experiencia cristiana, el conocimiento no quedó en lo teórico. Por la obediencia y experiencia cristiana, el conocimiento no quedó en lo teórico. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, es una transformación por la renovación de nuestra mente. Sí, nuestra mente es renovada y por ende nuestro pensamiento. Ajá. Sí, y por eso nuestro pensamiento ya no es de continuo solamente el mal, como dice la Escritura que era en los días antes de Noé, ¿verdad? Sino que en Cristo ahora somos hechos, que dice la Escritura, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Ahora nuestra mente está en las cosas del Espíritu. Y al poner por obra ese conocimiento, de esta forma comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense, en Romanos del capítulo 6 al 8 vemos ese aprendizaje vivido, puesto en obra. Si ustedes van ahí, habla acerca de la lucha que tiene todo creyente en contra del pecado. Sí, todos los días
Sí, así se pone por obra la palabra de Dios. Y esa práctica, hermanos, ese poner por obra lo aprendido, es lo que consolida ese conocimiento en el creyente, ¿sí? Esa práctica del evangelio es lo que consolidó el conocimiento en los romanos y es lo que consolida el conocimiento de la escritura en nosotros. ¿Sí, hermanos? Número 6, por la vida comunitaria. Sí, en Romanos del capítulo 12 al 15, nos habla de los deberes cristianos, ¿sí? Así como les habla Pablo, incluso también a los Efesios, en diferentes cartas habla acerca de los deberes cristianos. Aquí en Romanos también habla en el capítulo 12 al 15 de los deberes cristianos. Y nos muestra ahí a una iglesia activa, hermanos. ¿En qué? En exhortación mutua, en servicio, en paciencia entre fuertes y débiles. ¿Sí? El conocimiento fue moldeado y afirmado en la comunidad, no en aislamiento, como veíamos también hace un momento. Siguiente diapositiva. Frase conclusiva: la iglesia de Roma no poseía conocimiento por privilegio especial, sino por haber recibido fielmente el evangelio y haber perseverado en él. Entonces, de estas formas, hermanos, se adquiere el conocimiento, ese todo conocimiento que menciona Pablo ahí en el 15:14, ¿sí? ¿Cómo lo adquirimos nosotros? Ya lo dijeron, de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Ahora, siguiente diapositiva. ¿Cómo está relacionado el conocimiento con la amonestación? ¿Cómo se ve en la práctica? Sí, pues primero nosotros debemos recordar que el conocimiento aquí que está mencionando Pablo está conectado con la bondad antes mencionada, ¿sí? Una bondad y un conocimiento usado para edificar, para hacer el bien a otros, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas de amonestar sin bondad y sin conocimiento? ¿Sí? Sin ambos. Bueno, en primer lugar, el conocimiento, hermanos, garantiza que tenemos el contenido correcto para realizar la amonestación, ¿verdad? Conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento del pecado, conocimiento del evangelio, ¿sí? Para poder llevar a cabo la amonestación mutua, ¿sí? Y la bondad garantiza la amonestación correcta, por la motivación correcta, con la finalidad correcta. Tiene sentido, ¿verdad? Ejemplos bíblicos. ¿Quiénes fueron capaces de amonestar correctamente en la escritura? Por decir algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos de hombres de Dios en la escritura, pero vemos, por ejemplo, a Esdras, ¿no? Esdras, él preparó, no Esdras, el que está en el salón, Esdras, el sacerdote. Él preparó su corazón para estudiar la ley de Dios, para obedecer, ¿sí? Y para enseñar la palabra de Dios. Sí, él fue alguien que tuvo mucho conocimiento de la palabra de Dios y fue un buen maestro. Sí, fue sabio para enseñar, para amonestar a otros, para edificar. Sí, Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice ahí la palabra. ¿Sí? Nehemías también, al igual que Esdras. Nehemías fue gobernador. ¿Sí? Esdras fue sacerdote, fue escriba, preparado en la ley. Nehemías también estaba preparado, pero él fue un líder, fue un gobernador durante el tiempo de Esdras, como la mitad del tiempo de la vida de Esdras, y un poco después de que Esdras ya no estuviera, según ahí el contexto, ¿no? Y Nehemías entonces fue gobernador
Y Esdras, pues ya sabe, ¿no? Nehemías, él edificó las murallas de Jerusalén, ayudó a edificar el templo, y junto con Esdras a restaurar el servicio en el templo del Señor, ¿sí? Y él fue con permiso del rey y luego regresó otra vez, ¿sí? A Persia y luego pidió otra vez permiso para regresar a ver cómo estaban llegó, puso orden, se regresó porque servía al rey y luego regresó, le pidió permiso para ir a ver cómo estaban los hermanos y ya había un desastre otra vez. Hasta encontró ahí a uno durmiendo en un cuarto en el templo. Era uno de los enemigos de Israel que había conspirado y que había estado murmurando y amenazando para que no reedificaran las murallas. Ahí lo tenía el sumo sacerdote viviendo en el templo en un cuarto. Entonces él llegó y lo sacó y sacó sus cosas y volvió a poner orden, volvió otra vez llegó y llegó a amonestar, a exhortar, a corregir. Otra vez los levitas ya se habían regresado, ya habían dejado de traer sus diezmos, sus ofrendas al templo y los levitas pues por eso ya se habían ido otra vez a sus tierras, a trabajar sus tierras otra vez. Ya no había servicio y él llegó y dijo, a ver, ustedes sálense aquí y ustedes regrésense y volvió otra vez a poner orden y llegó y les enseñaba la ley y les leía la ley en público y les recordaba, les exhortaba, les amonestaba, les animaba, ¿sí? Entonces él estaba preparado, tenía el conocimiento y tenía la bondad, tenía la disposición para poner en obra la palabra, era apto, ¿sí? Para amonestar, para corregir. Pero ¿qué si Nehemías hubiera sido, su vida no hubiera reflejado el evangelio, ¿verdad? Él no hubiera en él esa bondad, ese conocimiento, no hubiera sido apto para nada para llegar y decirles, oigan, hay que volver otra vez a la adoración, hay que volver otra vez a los caminos del Señor. Le iban a decir, ¿y tú qué? Pues, o sea, ¿qué nos viene a decir tú a nosotros? ¿No? Pero él tenía él estaba capacitado para hacerlo. Así que más debe tener el que amonesta. Gálatas 6 del 1 al 3, siguiente diapositiva. Ya para terminar, hermanos, Gálatas 6 del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, fíjense, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, según este texto, ¿qué tipo de persona califica para restaurar a otros? ¿Qué dice ahí este texto? ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Según el texto, los espirituales, aquí la respuesta sería los espirituales. ¿Sí? Ustedes vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle. Ajá. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? Espíritu de mansedumbre. Así es. ¿Qué debemos considerar según el final del versículo 1? Considerarnos a nosotros mismos, exactamente. Considerarnos a nosotros mismos, porque ¿somos perfectos? Para nada. ¿Podemos regarla? Podemos regarla y la regamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a amonestar, debemos considerarnos a nosotros mismos. Así como nosotros queremos ser amonestados, queremos ser restaurados, así nosotros debemos hacerlo con los demás. ¿Qué advertencia hay en el versículo 3? ¿Ah? Que no nos andemos creyendo, ¿verdad? Que no nos andemos creyendo, no siendo nada, ¿verdad? Y solo hacemos y nos creemos algo que dice,
nos engañamos a nosotros mismos, solitos nos engañamos, ¿verdad? Que aún el más espiritual está sujeto a tentaciones. Entonces no hay lugar para el orgullo. ¿Por qué? Porque es solo la gracia de Dios la que nos mantiene, ¿verdad, hermanos? Ahora dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, cumplid así la ley de Cristo. Las cargas, ¿sí? Las cargas a las que se refiere aquí Pablo, las cargas que debemos sobrellevar con el hermano, ¿sí? Son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar por sí solo, ¿sí? No se refiere a las cargas normales del día a día, ¿sí? Las cuales uno sí tiene que llevar por sí mismo. Fíjense la diferencia. Ahí lo dice enseguida en Gálatas 6, 4 al 5, enseguida este texto dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí? Primero les dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y luego les dice cada uno llevará su propia carga. O sea, se está refiriendo que las cargas que nosotros debemos llevar de los hermanos no son las cargas normales que cada uno debe llevar en el día a día, sino que son cargas que a veces son difíciles de llevar y que necesitamos el apoyo de los hermanos, que necesitamos un hermano para poder hablar, para poder recibir consejo, para poder ser edificados, para que oren por nosotros, ¿sí? Entonces la amonestación no solo significa reprender al hermano, ¿sí? No solo significa hacerle ver su pecado, es ayudarle a sobrellevar esa lucha, hermanos, es poner el hombro por el hermano, ¿sí? Es negarse a sí mismos, es amar como a nosotros mismos, según lo que nos dice la Escritura. Y finalmente, ahora sí, último final. ¿Cuál es el propósito de la amonestación? Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? Entonces, el propósito de amonestar y enseñar en toda sabiduría está ligado a la anunciación del evangelio, es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿sí? Ese es el propósito de este servicio, hermanos, de este servicio de amonestarnos unos a otros, porque es un servicio que damos a los hermanos. Esa es la finalidad, el objetivo, que es ser perfeccionados en Cristo, estar completos en Cristo. Y este, hermanos, es un gran servicio. Es una gran tarea, una gran encomienda. Entonces tenemos trabajo por hacer, hermanos, todos nosotros, con todos nosotros. Si no hemos acabado la carrera, como dijo Pablo, debemos anunciar a Cristo, debemos amonestar, debemos enseñar en toda sabiduría, con bondad, con mansedumbre, con conocimiento. ¿Sí? Podríamos no hacerlo, ¿sí? Podríamos no hacerlo como iglesia, como ministros, ¿verdad? Ya ven que a veces se pone medio regañona la palomilla desde acá arriba, ¿no? Podríamos no hacerlo, ¿verdad? Para no incomodar, para atraer a las masas, ¿no? Para llenar. Eso es fácil, ¿eh? Es facilísimo, hermanos, llenar la iglesia, atraer a las masas. Nomás hay que poner una pancarta allá afuera que diga, venga por su milagro. Arrebata el milagro, ¿no? Se llenan estadios con esa frase, yo soy testigo, yo soy testigo. Yo estuve una campaña hace años, ¿no? Ahí sirviendo, que ese era el lema, ven por tu milagro. Pues se llenó el estadio, se llenó, o sea, todo arriba y abajo. Podríamos hacer eso, ¿no? Decirle eso a la gente, no importa cómo seas, aquí no se te va a pedir que cambies, ¿no? No se te va a confrontar con tu pecado. Ya suficiente tienes con el sufrimiento allá afuera. ¿Para qué te hablamos de pecado aquí adentro, no? Vieran cómo es popular ese dicho, cómo se dice eso en las iglesias. A mí también me lo dijeron una vez.
Entra a la iglesia. No, prediquen, pero no hablen de pecado, no confrontes con el pecado, ya suficiente tienen con el sufrimiento allá afuera. Tú tráetelos a la iglesia. Eso me dijeron a mí, sí, no aquí, no aquí. Sí, es fácil, podemos decirle a gente que Dios los quiere hacer ricos también, miren, eso también atrae mucho, sí, cosas que agradan a la carne, podríamos hacerlo, es fácil. Decirles, pare de sufrir, ¿no? Todos los días, día y noche está llena esa iglesia, ¿eh? La de pare de sufrir. Por ahí pasamos siempre, bueno, esa es mi ruta, ¿no? Todo el tiempo, para ir al trabajo y para venir a la iglesia. Y siempre está lleno, de hecho le he dicho a Isabel, mira, oye, aquí sí se llena, está lleno, no se ha visto, ¿no? Es muy atractivo, hermanos, el camino ancho y espacioso. Es muy atractivo, ¿sí? Ahora, ve a su alrededor. Hay muchas sillas vacías, ¿verdad? Somos pocos. Pero es mucho más sublime, hermanos, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué están recibiendo en Pare de Sufrir, por ejemplo, ¿no? Y no es por echarles tierra, pero ¿qué están recibiendo ahí? ¿Están siendo edificados? ¿Perfeccionados en Cristo? ¿Usted qué cree? Es mucho más sublime, aunque no atraiga tanto, o no atraiga, ¿no? Es mucho más sublime presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Por eso dice Pablo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense, el corazón de Pablo, y este debe ser el corazón de todo ministro, de todos nosotros, es persistir en la verdad, hermanos, aunque sea difícil, aunque a veces sea incómodo, pero con la finalidad, con el objetivo de que Cristo sea formado en nosotros. Sí, ese es el llamado, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y si solo unos pocos son formados así, qué bueno, ¿no? Por eso dice, pocos son los que van por el camino estrecho, angosto. Se trata de perfeccionar a los santos, hermanos. Esa es la finalidad de la amonestación y esto conlleva trabajo, dedicación, entrega, convicción, humildad, persistencia, ¿sí? Dependencia de Dios, todo lo que hemos ido mencionando. Preguntas, hermanos, comentarios, algo que quieran comentar. A mí me gustó mucho que dijiste, ¿verdad? Que pero tenemos que saber qué es lo que está pasando. A veces son cristianos y sí, a veces cometen errores, ¿sí? Sí, Pero hay que saber el contexto, como tú dices, sí. por qué está pasando esto, qué está pasando, viene mucha gente. De esa dependencia tenemos que tener sabiduría para poderle eso, para poderle decir, mira, esto Ajá. aquí, la palabra de esto. Y aquí en el Colosenses, como estábamos en el 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tenemos que agradar más que en todo a Dios en lo que hacemos, con los demás. Así es. Él sé más que tú, yo soy mejor que tú. No, sino que Sí. simplemente agradándole al Señor en todo, llevando fruto de toda buena obra, y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos Así es. las cosas de Dios. Sí, Seguimos, definitivamente. nosotros no somos perfectos tampoco, pero lo que hemos aprendido podemos administrarlo a los demás. Así es. En amor, Así con es. paciencia, y ver qué situaciones están pasando. Sí, así es. Así es. Y eso complementa, ¿no? La escritura se complementa lo que dice Pablo a los romanos ahí, de que
tenían todo conocimiento, ¿no? Los romanos, pero no significa el conocer todo, el entender todo. Por eso también ahí dice esa escritura creciendo en el conocimiento y habla de una constante, ¿verdad? Habla de todo tiempo. Y sí, o sea, es muy común eso, ¿no? De ver el error del hermano. Somos bien prontos para ver el error de nuestro hermano y luego juzgar, ¿no? Y no es hasta que nos acercamos y hablamos con el hermanito que entendemos, ok, entonces por eso es que, ok, entonces ya puedo yo edificar al hermano de la manera correcta, ¿verdad? Ayudarlo precisamente a llevar esa carga, ¿verdad? Sí, manita. Sí, mira, muy he comentado en otras ocasiones y he compartido, ¿no?, mi experiencia respecto al tema de exhortación. Ajá. Es una actividad real como miembro de mi iglesia local. Es un deber, ya no solo recibir alimentos, sino orar, Señor, quiero ser parte de ese cuerpo y inevitablemente tienes que pasar por este proceso. Sí, sí. Es decir, cuando estaba yo con este dilema, le preguntaba al Señor, bueno, ¿cómo puedo exhortar? Como disciplina está muy bien, ¿no? Como disciplina me pongo a leerle a un hermano, me habla de un problema, pero ¿cómo puedo ser más eficaz? Entonces, donde viene el tema de la mansedumbre. Ajá. La mansedumbre, porque es como se desea ignorar la mansedumbre, pero es una joya difícil de encontrar, es parte del fruto del Espíritu. Sí, sí. Pero, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Deseamos poder bajo control. ¿Qué es lo que hace la falta de mansedumbre? Me hace perder la razón, los estribos, el bienestar del otro. Entonces es muy importante la mansedumbre, no tanto para no provocarme problemas a mí, ¿no? Por legalista, lo que tú quieras, sino me hace perder el bienestar del otro, que es el centro de la escritura. El otro, se trata del otro, no de mí. Y bueno, ¿y cómo logro la mansedumbre? Es fruto del espíritu, pero ¿cuál es el camino para llegar? Porque le pido, a Dios, quiero mansedumbre, ayúdame a ser mansa, y solo hay un patrón reactivo, ¿no? Constantemente. Entonces, ahí es donde el Señor habla a través de la escritura. El único camino para la mansedumbre es la humillación, humillarte delante de Dios. Ver cuán vil es tu pecado, a pesar de ese proceso de regeneración y que somos salvos, pero cuán vive nuestro pecado, nuestra carne, y cuán bella es la santidad de Dios. Es el único camino que he encontrado realmente estudiando, que es el camino para la humildad. Ahora sí, pero para poder ejercer más, para poder ser más práctica, la mansedumbre que produce el Espíritu Santo. No es algo que yo me puedo ejercitar, y todos nos podemos ejercitar después de la clase, y es bueno, pero va a ser más eficaz cuando nos concentremos en la mansedumbre. Y la mansedumbre, ¿cómo la ejercito? ¿Cómo eso que da el Espíritu, pero cómo lo podemos hacer práctica? A través de humillarme delante del Señor, ver lograr llegar a ese punto de admirar su santidad y ver la vileza en mi corazón, la maldad de mi corazón. Es lo único que me va a lograr ser mansa, añorar la mansedumbre. La otra vez hablamos, ¿por qué no predicamos? Por falta de confianza, por falta de conocimiento, por falta de mansedumbre. La mansedumbre la necesito para defensa de la fe, la necesito para el bienestar del otro, la necesito para molestar a otro, inevitablemente, que es a lo que, bueno, tengo de todo conocimiento también. Entonces, sí quería comentar, bueno, en mi proceso de poder, bueno, ¿cómo voy a ser efectiva? Es el camino de la humillación. Lograr ver, admirar, llegar a ese punto constante cada día, cuán grande, cuán bello, cuán santo es Dios, en verdad en toda su extensión. A veces realmente vemos sombras de todo esto, ¿no? Pero poder entrar en ese umbral de entendimiento y cuán vil es nuestro corazón. De ese modo encontrado personalmente, pasar a la escritura, que es posible ejercitar la mansedumbre. Entonces podemos ser muy eficaces en la exhortación. Mientras nos ejercitamos y bueno, me llama la atención que en Gálatas restaurar al hermano o la hermana es juntar huesos rotos. Juntar huesos rotos es también muy importante la rendición de cuentas. Encontrar a alguien espiritualmente también alto y rendir ese pecado en el que estoy atorado, para poder que ese hermano esté orando, porque puede restaurar de huesos, no tanto compartir versículos, y todo está bien, lo veo yo como un ejercicio, pero la parte práctica es meterme en la vida del hermano, a restaurar esos huesos con mansedumbre.
Así es. Muy bien, gracias, hermanita. Gracias, sí. Sí, hay que considerar todo el contexto, ¿no? De hecho, todas las enseñanzas que hemos tenido últimamente están ligadas, ¿no? Precisamente por eso. Y sí, el fruto del Espíritu es realmente uno, ¿no? Todo eso que menciona ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo habla de un solo fruto, dice uno solo, ¿no? Que viene todo el paquete junto, pues, o sea, uno no puede decir, no, pues yo tengo esto, pero no tengo otro, porque el fruto del Espíritu es uno en sí, ¿no? Y ese fruto pues viene precisamente, nos habla ahí el Señor de permanecer en la vid. Por eso nos dice esa forma, ¿no? Tan fácil, nos explicó de una manera tan fácil que yo se lo explicaba el otro día a mis niños y decían, ok, ya entendí. O sea, que decían, miren, les hablaba de esa forma, ¿no? O sea, el Señor dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿no? Si permanecen en mí, ¿qué pasa si arrancas la rama? Pues se seca, ¿no? Y muere y no da fruto. Pero si está en la vid, entonces, pues da fruto, ¿no? Entonces, sí debemos de considerar todo el contexto, ¿no? O sea, podemos, y de ahí podemos irnos, ¿no? Podemos irnos y se puede extender muchísimo, ¿no? El tema, pero sí, em, debemos considerar todo el contexto, ¿no? Todos los requisitos que uno debe tener para poder llevar ese fruto precisamente para poder amonestar, para poder exhortar también, que de hecho pues fue otra clase, ¿no? Exhortar, Bobby dio la clase de exhortándonos unos a otros y a veces amonestándonos unos a otros, que está completamente ligado, pero sí se puede diferenciar en que la exhortación tiene más con un animar, ¿no? Pero también con edificar, con enseñar, ¿no? Incluso con corregir y amonestar tiene que ver con cuando hay una falta, ¿no? Cuando hay una falla, cuando hay un pecado, el poder, sí, amonestar, precisamente, como dice usted, con mansedumbre, ¿no? Con bondad, con conocimiento, guiados con el Espíritu, ¿sí? Con una finalidad correcta que es edificar al hermano, que es formarlo en Cristo, ¿verdad? Entonces sí hay que considerar todo el contexto, ¿no? Por eso es que, pero por eso es que vamos enseñando, ¿no? Diferentes pasos. Em, ¿Algún último comentario ya para terminar? Yo le iba a decir que es muy importante lo que estás hablando de Jesús. Cuando él supo lo que estaba pasando, que hablaron con él, dice la palabra, él no corrió y se fue rápido, ¿verdad? Dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo para algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. A veces necesitamos también pedir la ayuda del Espíritu Santo, pedir la ayuda de Dios antes de ir con esta persona. Siempre, ¿no? Siempre. Sí. A lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que creo. Entonces es muy importante por eso, hermanos de Dios, yo sé que el Espíritu Santo nos va a dirigir con esta persona y vamos a hacerlo adecuado. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Sí. No nosotros, personas, Cristo y glorificarlo a él. Exactamente. Entonces, ponerlo a él en primer lugar, podemos ser guiados por él para poder exhortar o hacer la obra que él quiere hacer, porque al final de cuentas no somos nosotros, es el Señor el que sí. Entonces tenemos que estar, pues, luchar para estar en comunión con él. Sí. ¿Qué es eso? Así es. Permanecer en la vida, ¿verdad? Que es Cristo. Y esa es la finalidad, que Cristo sea formado en nosotros. Muy bien. Vamos a dar gracias, Señor, ¿sí? ¿Qué les parece? Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a que este conocimiento, Señor, no se quede aquí, Señor. Y que se termine aquí, más bien, sino que podamos nosotros aplicarlo entre nosotros mismos y enseñarlo, Señor, a otros. Ayúdanos a ser edificados y ayúdanos a ser formados a la imagen de Cristo, Señor. Ese es nuestro deseo. Y te necesitamos a ti. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre. En nombre de Jesús, tuya es la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Listo, manitos.
al coffee break.